Sí, muy buenas tardes. Sí, lo que les voy a presentar es un trabajo multidisciplinario que hacemos desde la Escuela Superior de Comercio y Administración, la unidad Tepepan, y la unidad profesional interdisciplinaria de Ingeniería y Administración, UPIXA. El lugar en donde se realiza es en un municipio del estado de Oaxaca que se encuentra muy próximo a la Reserva de la Biosfera de Tehuacán, Cuicatlán de León. Bueno, específicamente está entre Tehuacán y la ciudad de Oaxaca. Si pasamos a la siguiente, por favor. Este municipio, cabe resaltar, este es un mapa de aproximación. El municipio se llama Tepelmeme, Villa de Morelos, está en el estado de Oaxaca y tiene una característica hidrológica sumamente importante, que es atravesado por un río. Los habitantes lo conocen como Río de este río. En cuanto a la topografía, es una zona que tiene escurrimientos, ya que se enmarca en una ladera, la cual se deslava y tiene unas fuertes pendientes. A lo mejor ayudarnos a ubicarla. La siguiente, por favor. En cuanto a aspectos socioeducativos, en el INEGI reportó en el año 2020 que en este municipio solamente había 1,960 habitantes. Entonces, es una característica sumamente importante porque las estrategias de manejo de gestión integral de residuos están orientadas básicamente a grandes dimensiones, a grandes volúmenes y generación. Sin embargo, en este municipio se empiezan a presentar algunas características que veremos más adelante en cuanto al manejo de residuos que preocupan a la comunidad. El perfil educativo que tenemos es que la mayoría de las personas tienen primaria, hay algunos de secundaria, bachillerato, un 3% de licenciatura y hay registrado un nivel de 6% de analfabetismo. Sin embargo, se encuentra, aunque en esta escuela hay primarias y una secundaria, se encuentra también un colegio de bachilleres o de nivel medio superior, a donde asisten jóvenes que son de otros municipios y eso lo hace un municipio dinámico debido a esta movilidad de estudiantes. La que sigue, por favor. En cuanto a las discapacidades, otra característica socioeconómica de resaltar es que se encuentran tres tipos de discapacidades entre la población de Pelmeme: discapacidades físicas, visuales y auditivas, y que en la última década y específicamente en el año 2024 ha recibido este municipio algo que se identifica como inversión extranjera directa, que en realidad son remesas. Y esto modifica y eleva el ingreso de la población y con eso pues influye en sus estilos de consumo. La siguiente, por favor. Bueno, respecto a este recurso hidrológico que les mencionaba, es que el río que identifican como Tepelmeme en realidad es una continuación, lo marqué un poquito más azul ahí, es el río Xiquila, que nace en el municipio de Tepelmeme, pero continúa y se une más adelante como a un ramal o a la continuación que se conoce como Río Salado, y continúa, se une a lo que sería el río Santo Domingo, se está atravesando todo el estado de Oaxaca. Más adelante se une al río Valle, que desemboca en el río Papaloapan. Entonces, aunque los pobladores, pues dicen su río Pelmeme y la perspectiva de ellos es pues que solamente es su río, en realidad cuando se hace el recorrido del cauce del río, pues cualquier impacto ambiental que haya en finalmente puede llegar a afectar hasta pues un río mucho más importante y trasvasar, ¿no? Los impactos del estado. La que sigue, por favor. Bueno, y resulta que la propuesta que hacemos de educación ambiental pues es basada en las experiencias ya documentadas, las estrategias existentes en cuanto a manejo de residuos sólidos.
Afortunadamente en el país contamos con estadísticas ambientales. Revisamos para el trabajo estadísticas reportadas a nivel Latinoamérica, a nivel del país, en donde ya se han identificado, se tiene la generación de residuos sólidos, tanto en el país, en la región sur del país, en donde se ubica el estado de Oaxaca, y en muchos municipios cuya población es menor a 10,000 habitantes. La clasificación que se atiende o que estas estadísticas es la Ley General de Manejo de Residuos Sólidos, en donde hablamos de residuos orgánicos e inorgánicos. Y dentro de los inorgánicos, los que son susceptibles de ser aprovechados, como han comentado los otros exponentes, bueno, que pueden entrar a una cadena de economía circular, y otros residuos que son inorgánicos y que no se pueden tratar. Y en cuanto a los orgánicos, pues es manejar la expectativa de qué potencial tiene este municipio y la generación de sus residuos para tomar estas alternativas que son de gran escala, que es la expectativa que encontramos primero. El estudio nos acercamos al municipio a petición de la autoridad educativa, y que habían detectado en algunas fotografías que mostraré más adelante, que se tiene la práctica que está sumamente difundida en muchísimos municipios de la quema de los residuos sólidos urbanos. Empezaron a ver quema, empezaron a ver que se tiraba en las avenidas, en las calles que tiene el municipio, y creo que el año pasado acaban de inaugurar una infraestructura grande de espectáculos, no quisiera decir de qué tipo de espectáculos, la cual pues va a impactar obviamente a la actividad de esta pequeña población, porque es pequeña y que ellos necesitan estar preparados y sensibilizados del impacto que causan los residuos. La que sigue, por favor. Entonces, lo que decidimos hacer después de hacer una visita, una entrevista con la autoridad educativa, y luego hacer un recorrido en donde hicimos levantamientos que, como menciono, era disponerlos al aire libre, los inorgánicos, y muchos someterlos a quema al aire libre. Lo que la autoridad nos preguntaba, bueno, entonces, ¿qué activas tenían? Si podían instalar una zona de disposición final de residuos con un manejo. Les explicamos el manejo que requería un área había que definir el municipio, pero al estar tan cercana a esta reserva natural, pues consideramos que iba a haber unos impactos a futuro, aunque se pusieran las membranas correspondientes, si hiciera el tratamiento previo, pues va a tener necesidad de tratamiento de estas instalaciones, pues los iba a convertir en un centro de acopio posiblemente para otros municipios, sino para el estado. Entonces era como atraer, ¿no?, este manejo. Esto quedó así como que, bueno, vamos a explorarlo más adelante, pero mientras que hacemos con la población, pues tenemos que sensibilizarla. ¿Cómo lo vamos a sensibilizar? Pues mediante un análisis predictivo. Prepararemos una capacitación, pláticas, basando en estas estadísticas y qué es el material y cómo abordaríamos esta situación. Eso es lo que presentamos en este trabajo. La que sigue, por favor. La primera estadística que usamos y que proyectamos es la generación per cápita. Este indicador ya se tiene perfectamente estimado a nivel nacional. Se tiene estimado en los municipios cuya población es menor a 10,000 habitantes, y calculamos la generación per cápita que se tendría para 1,900 habitantes. Hicimos una pequeña proyección a partir del dato de INEGI 2020. Bueno, ¿cuántos habitantes consideramos que debe haber en el municipio? Debe haber 2,091, y manteniendo la tasa de crecimiento de la población que tuvo en la última década, que fue del 13%, proyectamos para el año 2030 y 2035, y en función de estos indicadores, entonces proyectamos cuánto estarían generando de
residuos susceptibles de aprovechamiento, de residuos orgánicos, de otros residuos, y cuál sería la generación de residuos al año, ¿no? De cada uno de estos residuos. Si nos enfocamos en la columna del año 2025, pues estaríamos viendo que de los residuos susceptibles, inorgánicos, susceptibles de aprovechamiento, escasamente se generarían al año 551 kilogramos, los orgánicos 879 y de otros 379 al año. Quisiera que nada más dimensionáramos esta generación de la población, porque desde la primera plática nos manifestó la autoridad académica de las limitaciones que ellos tenían como municipio al ser tan pequeño, limitaciones presupuestarias y limitaciones normativas dentro de su código de ingresos, de su ley de ingresos que generaron, habían puesto una tarifa en donde ellos podrían ofrecer el servicio de recolecta, barrido y recolecta de residuos con un pago de 10 pesos mensuales para los habitantes. Y no dispone el municipio con un sistema de equipo para traslado. Entonces, ellos ya habían proyectado que por la cantidad de habitantes y si esto pagasen por familia, porque está perfectamente en la ley definido que el barrido y recogida de residuos sólidos fuese enfrente de cada casa, no tendrían, y aunque cobrasen esos 10 pesos mensuales, eso no sería suficiente ni para pagarle al personal y ni para tener un sistema de transporte para desplazar los residuos. Entonces, ante esta situación, era que surgían muchísimas interrogantes, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, en la siguiente, la estimación que hicimos aquí es de los residuos orgánicos. El haber elaborado estas tablas es material para nosotros también para que los habitantes distinguieran que aunque hubiese residuos orgánicos, no todos iban a ser residuos de alimentación. Aquí mencionamos varios grupos que son los que están perfectamente medidos, como fibra vegetal, hueso, cuero, madera, residuos de alimentos, residuos de jardinería, y con esto estimamos la cantidad de residuos que se generarían en un año para ser compostados. Igualmente, si nosotros vamos viendo, o sea, la proyección, la cantidad de residuos que se generan y no todos están en la posibilidad de ser compostados, o sea, escasamente alcanzaría 837 kilogramos al año. Si tomamos la referencia del trabajo anterior, que están hablando de toneladas, la capacidad no da, ¿no? Para una infraestructura, entonces habría que, estos son los primeros datos de acercamiento hacia sensibilización hacia la comunidad, de que no generar una expectativa de que tenían que abordar con una estrategia las que se manejan a grandes escalas, sino manejar estrategias particulares y específicas para ellos. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, la siguiente era los residuos que no se podían recuperar, y aquí era importante identificar, por ejemplo, el algodón, loza, material de construcción, pañales desechables, que es un tipo de pañales que, digo, de residuos que muchas veces desconocemos cuál es su manejo, residuos de polvo fino, trapo, varios. Entonces, estos residuos, aquí la importancia del valor es que pues, la generación es mucho menor, pero sobre todo que fueran identificando propiamente cómo habría que clasificar y separar los residuos para finalmente darles el correcto manejo y tratamiento. La que sigue, por favor. Todas estas tablas están basadas en estos indicadores estadísticos que les estoy mencionando, y cuando ya vamos realmente a los residuos sólidos de ser aprovechados, pues ya hay un tipo de clasificación, hay unos tipos de cadena que sí tiene la cadena de disposición final para meterlos a un ciclo de economía circular. Presenta. ¿Ya vamos ya? Ay, bueno, aquí está esta clasificación, se sensibiliza, y estos habría que separar, no todos son susceptibles de ser tratados. La que sigue, por favor.
que se cree para ellos y la siguiente fase de este tipo de residuos es que la densidad de estos nos da la necesidad de transporte. Y como se ve aquí, necesitaríamos un equipo de alrededor de 5 metros cúbicos para transportarlo, el cual escasamente se movería una vez al mes. Todo el tiempo estaría parado, habría que a lo largo del año sería subutilizado, entonces creo que una alternativa sería mejor subarrendar el transporte. La que sigue, por favor, voy a acelerar porque quiero llegar a las conclusiones. Y entonces lo que estamos proponiendo es que es un sistema muy específico para las características del poblado, en donde habría que haber una separación inicial en el lugar de la generación. Al compartir y sensibilizar a la comunidad que ellos tenían que separar, entonces era proponer y encontrar formas de minimizar la generación de residuos, hablando y haciendo conciencia de que muchas de las presentaciones de lo que ellos empiezan a comprar puede ser que ellos estén pagando por residuos y están perdiendo ahí dinero, ¿no? Por las condiciones. Había que haber una planeación, una segunda separación, un acopio, un traslado, pero sobre todo la participación comunitaria, porque no existen los esquemas en donde se contrate a personas para hacer esta otra labor, un monitoreo, un seguimiento y sobre todo el informe de los resultados. La que sigue, por favor, porque Perdón. la participación y estructuración, ya acabé, es hacer este esquema de un sistema de gestión integral para el municipio en donde viésemos a las partes interesadas, quién podrían estar involucrados, identificamos que los estudiantes son un potencial para echar a andar este programa. Hay que involucrar a los comerciantes locales que vienen al municipio a hacer sus actividades económicas, la autoridad local, y con esta participación y elaborar recursos digitales colaborativos para ir sensibilizando, identificar nuevos tipos de residuos que se estén generando, estarlos monitoreando constantemente. Y después de este taller pusimos unos horizontes específicamente de cómo participar y consideramos que a lo largo, la que sigue, por favor, a lo largo de 6 meses, mediante pláticas de un diagnóstico preventivo, esta prospección de escenarios. Aquí se ven las fotografías cómo se tienen estas prácticas de quema al aire libre, y aunque se han hecho otras, algunas estrategias de sensibilización, no son las adecuadas ni son las que nos llevan a un sistema integral. La que sigue, por favor, específico para esto. Y generar este catálogo digital participativo, porque son personas que, aunque no está identificada como una ciudad, lo identificamos con un municipio suburbano que está plenamente comunicado, está plenamente involucrado en nuevos estilos de consumo, y con esto lograr una sensibilización, sobre todo para identificar los residuos y minimizar la generación de estos. Creo que esta es la última y espero estar en tiempo y cerrar. ¿Me pueden pasar apenas para ver que sí es la última diapositiva? Aquí está, ¿no? Bueno, además con esta participación se deben lograr estas otras características, y aquí está evidencia de las iniciativas que ellos han tenido, pero pues que no tienen resultado. En realidad se está realizando un mal manejo de los residuos. Creo que es la última, Exactamente. la siguiente, y ya, la que sigue. Con esto cierro.